El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Seis con 24 de la mañana. Gracias por la sintonía, gracias por la confianza, gracias por estar ya con nosotros, por interactuar a través de nuestra transmisión por el Facebook Live. Tenemos ya una interesantísima visualización en nuestra transmisión en simultáneo por el Facebook. Si nos está escuchando por radio, pero también nos quiere mirar a través del Facebook Live, puede conectarse con nosotros por la fanpage de Majestad Radio e igualmente por la fanpage de Primera Plana, que es justamente nuestra fanpage y nuestra cuenta Twitter, @PrimeraPlanaEQ, donde van a encontrar todos los contenidos que generamos aquí en A Primera Hora por la señal de la Soberana del Aire. Recordarles que estamos en 89.7 FM Estéreo en Pichincha, 88.5 en Manabí, 97.5 en Esmeraldas. Estamos en Santo Domingo de los Áchilas por la señal de Majestad Televisión y el canal 3 de TVNet, y estamos por www.radiomajestad.com. A ver, hay bastante material para comentar el día de hoy. Y lo vamos a poner en perspectiva partiendo de algo que ya observamos al inicio de esta semana, que fue una declaración que casi pasó de agache en diciembre, generada por el ex consejero presidencial Santiago Cuesta Caputi, sobre pedidos que habrían hecho legisladores al gobierno ecuatoriano. No sé si ya tenemos el material en video, DJ, para poder justamente dar cuenta, porque ayer también sobre este tema hubo preguntas de la colega periodista Andrea Bernal Garzón en su espacio del canal NTN 24 al señor presidente de la República sobre este mismo tema. El tema del denominado reparto que dicen algunos. Sobre lo que hay respuestas aisladas por parte de las autoridades. Ayer hubo una negativa por parte de la ministra de Gobierno en un canal de televisión, e igualmente en otros espacios informativos negativas por parte del secretario general de Gabinete de la Presidencia de la República, y finalmente pues la negativa del presidente Moreno. Pero pongamos en contexto, recapitulemos algo que yo ya les mostré al inicio de esta semana. Lo que le dijo Santiago Cuesta a la fraterna radio Teleradio de Guayaquil, que lidera el ex prefecto de la provincia de Guayas y comunicador social Jimmy Jairala, conjuntamente con los colegas periodistas Steven Macías, Jorge Rendón y otros. Es un audio de 28 segundos que lo recogimos, que fue publicado en estos días y que lo vamos a escuchar. Vamos a recapitular esto que dijo Santiago Cuesta Caputi en diciembre. Entonces, ¿qué es lo que se viene? A mí cuando los asambleístas empiezan a decir, a mí por el voto yo quiero un hospital, yo quiero una eléctrica o quiero una gerencia de CNT, hay robo. Claro. Punto. Una corrupción que te electrocuta además. Exactamente. Pero se han dado ese tipo de por lo menos en actualmente. mi gestión yo no di nada. Yo no di. Pero peticiones hubieron. Entonces, ¿qué es lo que se viene? A mí. A primera hora. Dice Santiago Cuesta: yo no di nada, pero peticiones hubo. No es hubieron la palabra, sino hubo. Mucha gente dice hubieron o utiliza esa palabra, pero está mal utilizada el hubieron. Es hubo. El hubo se aplica para el singular y para el plural. Pero dice Santiago Cuesta que hay legisladores que han pedido una eléctrica, otro tipo de empresas. No sabemos el alcance de lo que dijo en aquel momento Santiago Cuesta Caputi, quien, como es de conocimiento público, se desempeñó como consejero del señor presidente de la República, un hombre muy polémico, además, un hombre que confrontó con algunos personajes también de la política, con comunicadores sociales igualmente, pero que hizo esta declaración en diciembre al programa Teleradio. ¿Qué le dijo ayer el señor presidente de la República, o a la radio Teleradio? El programa se llama Un Café con JJ, del colega Jimmy Jairala. ¿Qué pasó ayer? Ayer la periodista Andrea Bernal Garzón le entrevista al señor presidente de la República y le hace las preguntas respecto de lo que está pasando con los casos de corrupción.
Escuchemos el extracto de 2 minutos para poder generar un debate público de lo que dijo el presidente de la República al canal internacional NTN 24. Al inicio usted hablaba, en el inicio de nuestra conversación usted hablaba de las políticas del otro gobierno, pero a esa gente que llegó a esos hospitales, la pregunta es, ¿quiénes los pusieron? ¿El otro gobierno? Usted no tiene ninguna responsabilidad de eso porque entiendo que no llegaron solos. Y le sumo algo más. Su exasesor en una entrevista dijo que asambleístas pedían hospitales a cambio de gerencias en el Estado, a cambio de sus votos para apoyar iniciativas del gobierno. ¿Usted sabía de eso? ¿Ahora esos favores políticos le están pasando a usted una factura? Todo el mundo sabe que en más de una ocasión asambleístas solicitan cargos. André, la decisión que tomamos en la cúpula de gobierno es que no se iba a entregar absolutamente ninguno de esos cargos a nadie. Los cargos que en este gobierno se han entregado han sido con los debidos concursos y quienes han estado gerenciando hospitales y quienes han hecho estos actos de corrupción, principalmente desde el sector empresarial, han venido haciendo estos negocios desde hace aproximadamente 6 o 8 años. No es de recibo. Lo que pasa es que ahora, vuelvo a decirlo, ahora hay la libertad para que la gente denuncie. Esa es la gran diferencia. Sí, pero yo sí quiero que quede algo claro, presidente, porque a uno le indigna, sin duda alguna, el tema de entregar hospitales en una pandemia a gente que no sabe nada de hospitales y de contratos de gente que no lo sabe cumplir, que no está lista para hacer adquisiciones hospitalarias. ¿Usted le puede decir al país que su gobierno no se entregaron hospitales a cuotas políticas? No, absolutamente. Ni un solo hospital. Pero una asambleísta, Cristina Reyes, ha denunciado que su ministra de Gobierno, María Paula Romo, es la responsable en la repartición de los hospitales. ¿Qué dice usted ante esa acusación? Está falseando la verdad. No está diciendo la verdad. Es una asambleísta que tiene este tipo de exabruptos. Bueno, ya la conocemos acá. A primera hora. 6:31 de la mañana. Esto dijo ayer el señor presidente de la República en entrevista con Andrea Bernal de NTN 24. Creo que corresponde hacer un análisis muy en frío sobre las expresiones empleadas por el presidente de la República. Y yo parto con algo que anoche, cuando escuché 2 o 3 veces las declaraciones formuladas por el señor presidente de la República. Y de esas declaraciones hay al menos 3 partes que a mí se me invitan a la reflexión y que quiero trasladar a la audiencia para el debate público. Lo primero, lo dijo el señor presidente de la República, lo dijo el jefe del Estado ecuatoriano. Todo el mundo sabe que los asambleístas piden cargos. ¿Sabían ustedes que eso, o que esa, es una prohibición establecida en la Constitución y la ley? O sea, perdónenme, yo siento que en este país hemos perdido en muchos espacios la capacidad de escandalizarnos. Que se entienda la reflexión que vamos a generar ahora mismo. El que el señor presidente de la República haya afirmado ayer en una entrevista públicamente que todo el mundo sabe que los asambleístas piden cargos es el admitir que se está incurriendo en una prohibición establecida en la Constitución y la ley. El artículo 127 de la Constitución de la República, en su segundo inciso, dice: los asambleístas, las asambleístas y los asambleístas no podrán. Voy al literal 3 o al numeral 3. Gestionar nombramientos de cargos públicos. Las asambleístas y los asambleístas no podrán. Numeral 3. Gestionar nombramientos de cargos públicos. Este artículo, en ese segundo inciso, tiene 7 numerales con prohibiciones. Se prohíbe desempeñar otra función público-privada, ofrecer, tramitar o recibir o administrar recursos del presupuesto general del Estado, que también ya lo vamos a hablar, percibir dietas u otros ingresos de fondos públicos, aceptar nombramientos, delegaciones, comisiones o representaciones remuneradas de otras funciones del Estado, integrar directorios de otros cuerpos colegiados, celebrar contratos con entidades del sector público. Esas son las prohibiciones y allí en el numeral 3 está la prohibición de gestionar nombramientos de cargos públicos.
En la última parte de ese artículo 127 de la Constitución, norma suprema, la Constitución, quien incumple alguna de estas prohibiciones perderá la calidad de asambleísta, además de las responsabilidades que termine la ley. Vamos a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, artículo 163. Acabamos de leer el 127 de la Constitución, vamos al 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que reproduce textualmente lo que dice la Constitución. Las y los asambleístas no podrán, y allí pues enumera las 7 prohibiciones de los legisladores, entre esas la número 3, gestionar nombramientos de cargos públicos. Y en la parte final dice: quien incumpla alguna de estas prohibiciones perderá la calidad de asambleísta luego del trámite previsto a continuación, sin perjuicio de las demás responsabilidades civiles y penales a las que hubiere lugar. Habla del 164, el trámite de las sanciones. Para la investigación de los actos señalados en esta ley, será necesario que el asambleísta presente una denuncia juramentada suscrita por uno o más asambleístas debidamente motivada, dirigida al presidente de la Asamblea Nacional, quien la pondrá en conocimiento del CAL. La solicitud del CAL en el plazo máximo de 5 días desde la fecha de presentación. La solicitud será calificada por el CAL en el plazo máximo de 5 días desde la fecha de la presentación. En caso de desestimarse la solicitud de investigación, el Consejo de Administración Legislativa deberá sentar en actas los motivos de su decisión. Para dar curso a la solicitud de investigación calificada por el CAL, el Pleno conformará para cada caso una comisión multipartidista de investigación con un máximo de 3 asambleístas que deberá emitir un informe al Pleno en el plazo de hasta 10 días. En ningún caso, esta comisión multipartidista presentará un informe sin que el asambleísta acusado haya ejercido su derecho a la defensa durante la investigación, salvo que no se presente en el plazo de 3 días. El asambleísta investigado será escuchado también por el Pleno, luego de conocido el informe de la comisión multipartidista y antes de que se tome votación. Esto es lo que va a pasar en el caso del asambleísta Daniel Mendoza. Esto que acabo de leer. La aplicación del artículo 164 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, sobre lo cual más adelante vamos a establecer un diálogo periodístico con la asambleísta Verónica Guevara de la Revolución Ciudadana, quien presentó una denuncia por separado, lo hizo también la asambleísta Tangi Vera, con quien hablamos justamente el día de ayer. Son 2 denuncias que fueron calificadas por el CAL y en las próximas horas el Pleno de la Asamblea Nacional deberá conformar esa comisión multipartidista y el Pleno puede resolver unificar las 2 denuncias para que sea una sola comisión y se haga una sola investigación. Pero retomo, porque digo, no podemos perder la capacidad de asombro, queridos oyentes, televidentes, internautas. No perdamos la capacidad de asombro. Cuando el señor presidente de la República dice que todo el mundo sabe que los asambleístas piden cargos, está admitiendo que hay legisladores que están incurriendo en violar una expresa disposición constitucional y legal que les prohíbe gestionar el nombramiento de cargos públicos. Si como lo hizo Santiago Cuesta en diciembre y ayer lo hace el señor presidente de la República, Santiago Cuesta de modo mucho más directo, ciertamente. Santiago Cuesta dice, en sus palabras, que hay asambleístas que han pedido hidroeléctricas, que han pedido no sé qué, que yo no di nada, qué pedidos hubo. Eso dijo Santiago Cuesta. Santiago Cuesta dijo que pedidos hubo. Santiago Cuesta era consejero presidencial, era consejero del señor presidente de la República. Y él hace esta revelación hace 6 meses, en diciembre. Ayer el presidente dice que todo el mundo sabe, no sé quién es todo el mundo, que los asambleístas piden cargos. Si hay asambleístas que piden cargos, lo lógico es que el Ejecutivo denuncie a esos legisladores. Pero es que es lo lógico, porque los legisladores que se atreven a pedir cargos están incurriendo en la violación de una expresa disposición constitucional y legal. A ratos en este país, querida audiencia, perdemos las perspectivas. Me voy a ir porque acabo de recordar, y por eso acabo de buscar en la computadora,
acabo de recordar un episodio que está en el medio, entre la declaración de Santiago Cuesta de diciembre y la declaración del señor presidente de la República ayer. Ah, no, esa declaración es anterior todavía a la de Cuesta. Voy más atrás todavía. Aquí está. Lo publicó Diario El Universo el 20 de junio del 2019, o sea, hace un año. Hace casi un año. El entonces ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Carlos Pérez García, denuncia pedidos de cargos realizados por asambleístas. Esto sacó Diario El Universo hace casi un año, el 20 de junio del 2019. Aunque no dio nombres, el ministro de Energía y Recursos Naturales, Carlos Pérez García, denunció ante la Comisión de Desarrollo Económico que varios asambleístas lo llaman para pedir cargos en las eléctricas. El funcionario acudió a la mesa para explicar sobre el control de las tarifas eléctricas de los proyectos petroleros. En medio de su comparecencia señaló: si ustedes supieran todas las llamadas que yo recibo para pedir los puestos en las eléctricas, no es porque soy guapo, hay intereses, y lamento decirlo en la mesa. Los asambleístas de la comisión le pidieron nombres, pero dijo que el resultado ha sido así. Nosotros tenemos que poner gente transparente, de confianza y técnica. Ese ha sido mi pedido, señores. Yo necesito un perfil. Yo acepto recomendaciones y varios asambleístas me llaman. Y todo. Pero de una persona técnica honesta y una persona alineada con el ministerio. Palabras del señor ministro en la Comisión de Desarrollo Económico hace casi un año, el 20 de junio del 2019. Miren ustedes cómo hay hechos que a nosotros también nos ayudan a refrescar la memoria. 5 días después, el propio diario El Universo publica, dando seguimiento a esta noticia, una resolución del Pleno de la Asamblea Nacional. Ministro de Energía deberá dar nombres de los asambleístas que le piden cargos. Esto se publicó el 25 de junio del 2019, 5 días después de la revelación inicial del señor ministro de ese momento de Energía, Carlos Pérez García. Dice la nota: el ministro de Energía, Carlos Pérez García, tendrá que revelar ante el Pleno de la Asamblea Nacional los nombres de aquellos legisladores que lo llaman para pedir cargos públicos en las eléctricas del país. La resolución aprobada por unanimidad fue planteada por la correísta Soledad Buendía, quien tomó como referencia los hechos narrados en sus declaraciones públicas proferidas en el marco de su comparecencia ante la Comisión Legislativa de Desarrollo Económico el pasado 19 de junio del 2019. El funcionario tendrá que explicar las acciones u omisiones respecto de lo narrado ante la comisión. Los legisladores en la resolución expresaron su indignación y preocupación por las afirmaciones del funcionario. También instaron al ministro a presentar la denuncia ante las autoridades competentes. La sala dispuso al presidente de la Asamblea, César Litardo, a solicitar a la Fiscalía General del Estado para que en un plazo de 24 horas certifique si el ministro de Energía ha presentado denuncia en contra de los asambleístas u otros funcionarios que hubieran gestionado cargos públicos ante su cartera de Estado. Igualmente se pide al presidente de la Asamblea presentar la denuncia penal correspondiente en contra del ministro de Energía si dicho funcionario no hubiera cumplido la obligación inmanente a su cargo de denunciar el conocimiento de una infracción penal, como lo dispone el artículo 277 del Código Integral Penal. Además, se solicitó que la Comisión de Fiscalización inicie un proceso de control político en este caso. 25 de junio del 2019. En un año, ¿saben qué ha pasado con esto? Nada. Absolutamente nada. Porque pocas horas después, el ministro de Energía matizó sus declaraciones y casi que se retractó. Y no dio nombres de los legisladores, que dijo él, le llaman para pedirle cosas. 3 declaraciones, querida audiencia, 3 declaraciones. Yo planteo una reflexión muy profunda a ustedes, quienes nos siguen, quienes nos escuchan, y también a las autoridades. Porque esto, de verdad, este tipo de declaraciones a lo largo de los últimos meses han pasado casi de agache. Miren que estaba un poquito perdido en el tiempo, pero claro, en internet nada está oculto, basta con googlear. Yo recordaba esa declaración del entonces ministro de Energía, no recordaba la fecha.
hace casi un año, miren ustedes cómo pasa el tiempo, que el ministro de Energía ya advirtió que hay legisladores que le llaman a pedir cosas, que le llaman a pedir cargos, que le llaman a proponer nombres. Ese no es el rol del legislador. Revisen el 127 de la Constitución y el 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Un legislador puede perder su calidad de asambleísta por exigir o gestionar cargos públicos. Está prohibido por la Constitución y por la ley. E inclusive pueden incurrir en un delito de carácter penal. Creo que no estamos midiendo las cosas. Hace casi un año hace una declaración el entonces ministro de Energía ante la propia Asamblea. Acabo de dar lectura al contenido de toda, digamos, a la parte pertinente que publica El Universo. Este es un trabajo del colega periodista Vicente Ordóñez que hizo la publicación. Yo pregunto públicamente, con el respeto de siempre, a la Asamblea Nacional si algo de lo que se resolvió hace casi un año se hizo. ¿El ministro Carlos Pérez García les dio los nombres? ¿El ministro Carlos Pérez García hizo una denuncia penal ante la Fiscalía? ¿La Asamblea certificó si la Fiscalía efectivamente recibió alguna denuncia por parte del ministro de Energía? ¿La Comisión de Fiscalización comenzó a trabajar sobre este tema e inició un proceso de control político? De lo que yo sepa, nada. De las 4 interrogantes que acabo de plantear, no se hizo nada. Viene la declaración de diciembre de Santiago Cuesta en Teleradio de Guayaquil, que también pasó de agache, porque Santiago Cuesta tampoco dio nombres. Y viene la declaración de ayer del señor presidente de la República. Todo el mundo sabe que los asambleístas piden cargos. Señor presidente, respetuosamente pregunto, ¿cuáles asambleístas? Todos. Los 137 piden cargos, no creo. ¿Cuáles son los asambleístas que le piden al gobierno cargos? Porque esos asambleístas, amable audiencia, están incurriendo en una prohibición y deberían perder su condición de tales. Revisen la letra de la Constitución, por favor. Revísenla. Este no es un tema menor. Luego el señor presidente de la República dice, le dijo ayer a Andrea Bernal, los cargos han sido con los debidos concursos. Sería interesante saber, yo creo, que el gobierno puede demostrar la forma como nombra determinados cargos, por ejemplo, los gerentes de los hospitales. Yo tengo inquietud de saber, por ejemplo, y me encantaría saber cómo se nombra a los gerentes de los hospitales. Ojo, los hospitales, querida audiencia, tienen autonomía administrativa y financiera, por eso no tienen directores sino gerentes dentro de esta estructura del sistema de salud. Tanto los hospitales regentados por el Ministerio de Salud cuanto aquellos regentados por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Tienen gerentes. Y tienen autonomía administrativa y financiera. Hasta cierto monto pueden hacerlo directamente los gerentes de los hospitales. Esto, por ejemplo, se conoció a propósito del caso Mascarillas. Ustedes recordarán que también lo abordamos aquí y le preguntamos en su momento a Paul Granda, cuando todavía ejercía las funciones de presidente del Consejo Directivo del IES. Hay, por ejemplo, contratos que por su monto no llegan a conocimiento de la Dirección General. Y hay contratos que por su monto no llegan a conocimiento del Consejo Directivo del IES. No es que todo llega a conocimiento del Consejo Directivo o de la Dirección General del IES para su aprobación. Hay contratos que dependiendo del monto se los maneja directamente en los hospitales. Por eso sería importante saber si es que los gerentes de los hospitales se los designa por concurso, que no he conocido yo aquello, puedo estar equivocado, pero lanzo esta inquietud de modo público. Si se presenta una terna y se escoge al mejor, se entiende, por ejemplo, y eso explicaba el alcalde metropolitano, aquí hago una comparación, una digresión solamente para hacer una comparación. El alcalde metropolitano decía hace pocos días a propósito de lo que ha pasado en la empresa de agua potable y saneamiento, con su gerente que está detenido,
decía que los gerentes son nombrados por el directorio de las empresas con base en una terna. La terna la presenta el alcalde, de lo que entiendo, pero con base en una terna. Hago o traspolo esto que acabo de decir al gobierno central y recojo la declaración del señor presidente de la República de ayer. Los cargos han sido con los debidos concursos. ¿Cuáles? Se aplica la meritocracia para la designación de cargos. O sea, sería importante que conozcamos, yo creo que aquí el país, y voy a utilizar una frase cliché, trilladísima. El país necesita un baño de verdad. Siempre nos dicen eso los políticos. Si el señor presidente de la República dice que los cargos han sido con los debidos concursos, sería muy importante que su ministro de Salud, por ejemplo, que el presidente del Consejo Directivo del IES, por ejemplo, le presenten al país la forma como se designan a los gerentes, cómo se designaron antes a los gerentes. Yo quisiera saber si, por ejemplo, el señor Luis Jairala Zunino, exgerente del Hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil, que además está prófugo, fue designado con base en un concurso. Me encantaría saber eso. Y sería interesante saber, porque si es un concurso, seguramente hubo otra gente que participó, porque esa es la naturaleza del concurso. Sería interesante saber cuáles fueron los otros candidatos o los otros cuadros con los cuales el señor Jairala compitió y logró acceder al cargo de gerente. Y cito el nombre del señor Jairala porque el señor Jairala Zunino está siendo ahora mismo investigado y está prófugo de la justicia y tiene orden de prisión por todas las irregularidades que están siendo indagadas en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo del IES en Guayaquil. Pues, ¿cuáles son los concursos? ¿Qué otros cargos? Yo no creo que el cargo de un ministro de Estado sea con base en un concurso. No creo. Terminan siendo cargos políticos. Esto, gracias Verónica, en el hospital de Ambato también ha habido irregularidades que están siendo investigadas en el hospital docente de Ambato, por ejemplo. Entonces sería interesante que tras esta declaración formulada por el señor presidente de la República de que los cargos han sido con los debidos concursos, el gobierno nacional en un ejercicio de transparencia le muestre al país cuáles son esos concursos y cómo se designó, por ejemplo, a los gerentes de los hospitales. A mí no me digan que un ministro de Estado se designa con base en un concurso, o sea, jamás ha sido así. La designación de un ministro de Estado es un cargo político, es una designación política y termina siendo una designación de confianza, es lógico. Es lógico que quien ostenta la primera magistratura designe como ministro de Estado a alguien de su confianza, porque es parte de su equipo, es lo lógico. Pero para puestos especializados se requiere obviamente un nivel de preparación, de formación, de experiencia. Yo quisiera saber cómo se llevaron adelante esos concursos. En lo personal, puedo estar equivocado, por eso planteo la duda. Yo no puedo afirmar no se hicieron concursos. Simplemente quisiera saber cuáles son esos concursos a través de los cuales, por ejemplo, para no irnos tan lejos, cómo designaron a los gerentes de los hospitales. Porque está claro que varios de esos gerentes están involucrados en actos de corrupción que hoy están siendo investigados por la Fiscalía General del Estado. Y lo tercero que dijo el señor presidente de la República, que fue la tercera cosa que me llamó la atención, que estos hechos de corrupción han venido ocurriendo desde hace 6 u 8 años. Este gobierno de esos 6 u 8 años tiene 3. Resulta que en el inicio de su cuarto y último mandato nos venimos a enterar de toda esta corrupción que está siendo investigada por la Fiscalía asociada al sistema de compras públicas en el sector salud. Creo que es momento que el actual gobierno también asuma su corresponsabilidad en las cosas que están ocurriendo. Ayer dimos lectura, por ejemplo, al extracto del reportaje de la publicación de Diario El Universo, en donde justamente se señalaba que en el caso del señor Daniel Salcedo Bonilla, él ya había accedido a contratos desde hace varios años. Y ya lo mencionamos ayer, y es así, porque alguien también nos preguntaba aquello. En la nota de Diario El Universo se habla de contratos de 2012, de 2014, de 2015, de 2016.
con la gobernación de la provincia del Guayas, por ejemplo, cuando trajeron a la cantante Olga Tañón por $175,000, o hicieron ese proceso de charlas motivacionales con el pianista Raúl Di Blasio en un contrato que costó más de $1,5 millones y sobre el cual había un informe de Contraloría que aparentemente involucraba al entonces gobernador de la provincia del Guayas, Rolando Panchana, tema del cual entiendo no pasó nada. Entiendo que Panchana presentó sus descargos, no he seguido el tema, simplemente lo traigo a colación, porque de esto también se habló en su momento. Ayer en la nota que dimos lectura de Diario El Universo, se hablaba de que el señor Salcedo Bonilla había tenido contratos con Inmobiliar, con el Ministerio de Inclusión Económica y Social, con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, con varias instituciones del Estado. Sí, desde el gobierno anterior y lo mencionamos. Yo pregunto, ¿el gobierno actual cuándo se dio cuenta de lo que está ocurriendo, de lo que ya venía ocurriendo con este personaje que algunos lo llaman un joven empresario? Un individuo, joven empresario entre comillas, que con 32 años de edad se compró de contado una casa de $600,000 en una exclusiva zona de la Florida. Un, entre comillas, joven empresario que también se compró otra casa en $890,000 y que supuestamente es financista de políticos. Al menos Abdalá Bucaram Purey reconoció que el señor Salcedo es su amigo y que lo ha apoyado en sus campañas. Creo que es momento también de hacer un mea culpa de lo que ha ocurrido en los últimos tiempos. Si lo detectaron, ¿cuándo lo detectaron? O sea, el señor presidente de la República dice que esto ha venido ocurriendo desde hace 6 u 8 años. ¿Cuándo se dieron cuenta? Se dieron cuenta recién. ¿Qué pasó en los 3 años y casi un mes del gobierno del presidente Moreno? Presidente Moreno se posesiona como mandatario el 24 de mayo del 2017. ¿Qué pasó del 24 de mayo de 2017 hasta hoy? ¿En qué momento se dio cuenta el actual gobierno de lo que está ocurriendo con este individuo? Planteo estas dudas de modo público para el debate justamente de nuestra audiencia y porque lo que señalen las autoridades en ese caso debe ir acompañado de los respaldos correspondientes. Yo creo que el país necesita saber cuáles son los legisladores que le han pedido cargos al gobierno. Y esos legisladores deben ser destituidos. Creo que es momento de acabar con la generalización. Y si hay legisladores que han incurrido en una prohibición constitucional ilegal, deben ser destituidos. Pero el país necesita saber. El país requiere saber. Creo que es momento de dejar de lado las generalizaciones y particularizar y decir, el asambleísta fulano de tal, la asambleísta sultana, el asambleísta mengano, la asambleísta perenceja, están pidiendo cargos en no sé dónde, están pidiendo a cambio de su voto tal cosa. Si tienen las pruebas, denúncienlo y promuevan un proceso de depuración que tanta falta le hace a la política ecuatoriana. Es momento de que este tipo de anuncios, de acusaciones, de advertencias, sean acompañadas de las pruebas correspondientes. Creo que es momento de ampliar las investigaciones, pero en serio, para esta necesidad histórica que tiene el Ecuador del baño de verdad.